Buenos días y bienvenidos a un nuevo tutorial de la plataforma Energes, plataforma para administrar online los sistemas de gestión de la eficiencia energética de sus empresas. En el videotutorial de hoy nos vamos a centrar dentro de la sección del menú principal Control Documental en la primera de las opciones que nos aparecen, en lo que es la gestión y control de organización del estado de revisión y distribución de la documentación de nuestro sistema de gestión, en lo referente a manual, procedimientos e instrucciones, registros y normativa o documentación de origen externo. Bien, vamos a ver que aprendido a manejar cualquiera de estas secciones, hemos aprendido a manejar las restantes. Vamos a empezar por la más sencilla, el manual de nuestro sistema de gestión de la eficiencia energética. Bien, hacemos clic sobre la opción manual y vemos que ya tenemos introducida, en este caso lo hemos puesto como ejemplo, el primero de los capítulos. La norma recomienda que el manual de calidad tenga la misma estructura o el mismo índice que la propia norma, es un requisito ISO 9000 en este caso, y lo normal es hacer una distribución en capítulos, de tal manera que luego cualquier modificación, esta distribución facilita cualquier modificación posterior que haya que hacer en los capítulos del manual, puesto que así solo se actúa sobre el punto a modificar y no sobre la totalidad del manual. Bien, como siempre, una vez que entramos en una sección, en la parte lateral derecha nos aparece un menú de opciones. En este caso tenemos las opciones Nuevo, Imprimir y Volver. Como vamos a añadir un nuevo capítulo, pulsamos en Nuevo. Al pulsar el nuevo nos sale un sencillo desplegable, cuestionario, donde nos piden introducir información del capítulo del manual que queremos controlar, como es código, sección, título del capítulo, emisión, nivel de emisión de ese capítulo y fecha de emisión. Pues bien, el código, sí, para ser coherentes con lo que hemos puesto anteriormente, vamos a poner el capítulo número 1, la sección será la sección número 1 del manual y el título vamos a poner, por ejemplo, Introducción al sistema de gestión de la eficiencia energética. Pondríamos de la compañía X, lo dejamos así. Estado de emisión, como lo estamos introduciendo ahora, algunas empresas empiezan desde el 0. Nosotros vamos a comenzar desde el 1, pero bueno, si la empresa comienza desde el 0, aquí no tendría más que poner 0 y no habría ningún problema. Fecha, ponemos en este caso la de hoy. Hacemos clic en el botón guardar y automáticamente vemos que la aplicación nos informa de que el registro se ha añadido con éxito. Muy importante, una vez que guardamos, y esto va a ser recurrente en todas las secciones de la plataforma referentes al control documental, en el menú de la barra lateral derecha vemos que se nos han desplegado nuevas opciones, cuáles son listado de capítulos, revisiones o estado de revisión de esos capítulos, distribuciones de los capítulos en los diferentes departamentos de la empresa, datos adjuntos y nuevo capítulo. En este caso vamos a controlar lo que son el nivel de revisión y el nivel de distribución. Hacemos clic en revisiones y por defecto vemos que ya nos sale que la revisión de este capítulo del manual de calidad es la primera, por lo cual el motivo por el que se hace esta revisión, pues como es la primera, simplemente decimos que es la emisión o la revisión inicial, ponemos la fecha, que como hemos dicho era la fecha de hoy, y muy importante, ahora el programa nos va a llevar a las bases de datos que hemos visto en el videotutorial número 2. En el videotutorial número 2, en el que hablábamos de la gestión de los recursos humanos, veíamos que el primer paso que debíamos dar una vez que adquirimos nuestra licencia de Energes es definir la estructura de áreas, departamentos y puestos de trabajo de la compañía. Definir áreas, asignar puestos de trabajo a esas áreas y asignar personal a esos puestos de trabajo. ¿Esto por qué era debido? Porque de esa manera ahora, si yo hago clic sobre cualquiera de estos combos, la plataforma conecta con la base de datos, en este caso de personal, para que nosotros no tengamos que teclear el nombre, simplemente buscar a la persona que elabora, a la persona que revisa y a la persona que aprueba el documento. Seguidamente, y como última pregunta, la plataforma nos pregunta si este capítulo del manual de nuestro sistema de gestión de la eficiencia energética está en estado de elaboración, de revisión, de aprobación o es un documento ya obsoleto. Por defecto le vamos a poner
en estado de aprobación. Hacemos clic en el botón guardar y el sistema nos dice de nuevo que los datos se han asentado en la base de datos sin ningún problema. Es más, como confirmación y como verificación vemos que en la parte inferior nos aparece el resumen de lo que acabamos de introducir. Nivel de emisión de revisión número 1, el motivo de esa revisión es que es la revisión inicial, fecha de revisión 21 de octubre, estado aprobación. Y como siempre, las opciones de editar o de eliminar este asiento que hemos hecho en nuestra base de datos. Bien, le vamos a dar a volver y vamos a hacer una nueva revisión. Porque ahora les quiero enseñar qué ocurre cuando hacemos de un mismo capítulo una nueva revisión y la ponemos en estado de aprobación. Vamos a suponer que el motivo ha sido una auditoría interna por consejo del auditor interno de la empresa. Vamos a suponer que se ha hecho el 25 de octubre, seleccionamos de nuevo a la persona que elabora, que revisa y que aprueba. Y en este caso volvemos a seleccionar aprobación. Algunos pensarán, ojo, la revisión número 1 es la que está en estado de aprobación. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues muy sencillo. Hacemos clic en el botón guardar y automáticamente vemos que por un lado nos muestra el asiento en la base de datos de la revisión que acabamos de introducir y por otro lado vemos que la que acabamos de introducir está en estado de aprobación como hemos marcado, pero que la plataforma automáticamente cambia el estado de la revisión anterior, la número 1, a estado de obsoleto. Bien, esta dinámica que hemos seguido con los capítulos del manual de gestión de la eficiencia energética es exactamente la misma que seguiremos con los procedimientos y con los registros. Bien, finalmente vamos a hacer la distribución de uno de estos capítulos del manual de calidad. Nos dice que el número de copia sea la primera, por defecto, como no hemos hecho ninguna distribución, nos sale con la copia número 1. Decimos que la fecha será la del día 21, la del día de hoy, y ahora nuestra plataforma nos lleva a la base de datos de áreas o de departamentos que hemos definido en el capítulo número 1 de estos vídeos, número 2, perdón, gestión de recursos humanos de estos videotutoriales. Y nos sale todo el listado de departamentos de nuestra empresa. En este caso vamos a decir que queremos que esta primera copia la tenga el departamento de informática y entonces ahora en el combo de personal solamente nos aparece el personal de nuestra empresa que está asignado al departamento de informática, en este caso Josefina. La seleccionamos, decimos guardar y automáticamente vemos que el número de copia número 1 ha sido asignada al área de informática, en concreto a la persona de Josefina Reyes Monforte. Bien, con todo esto ya estaríamos absolutamente preparados para hacer lo mismo en las secciones de procedimientos y de registros. Vamos a hacer un ejemplo con procedimientos. En este caso vemos que ya por avanzar hemos introducido un listado de 10 registros, 10 procedimientos o instrucciones de nuestro sistema de gestión de la eficiencia energética. Vamos a insertar uno nuevo. Menú de la barra lateral derecha, opción nuevo, hacemos clic y como siempre introducimos el código. Vamos a poner un código que sea, por ejemplo, este, pero le cambiamos el 903 y vamos a poner un título prueba demo Energese, por ejemplo. Perdón, porque esto tiene que ir en el siguiente campo. En título del procedimiento. El soporte. Aquí la plataforma nos da dos opciones, que sea en soporte informático, que sea en soporte papel. Igual que en disposición, nos da la opción de conservar o de destruir el documento. En este caso estamos trabajando en soporte informático y obviamente como es un documento nuevo la disposición es conservar. En tiempo de almacenamiento el sistema lo que nos está diciendo, en almacenamiento es en qué área o qué persona es responsable de almacenar. En este caso vamos a decir que es informática. Y el tiempo de retención en España la legislación dice que como mínimo tiene que estar 5 años conservada la documentación que genera una empresa. En cada uno de los países en los que ustedes trabajen, aquí lo que habría que indicar es el tiempo mínimo de conservación que establece la legislación vigente. Bien,
Nuevamente nos preguntan por el estado que tendrá inicialmente este procedimiento que estamos introduciendo, en vigor, obsoleto o en revisión. Vamos a darle estado de vigor. Y como novedad, vemos que aquí tenemos 5 apartados en blanco: objeto, campo de aplicación, responsabilidades, desarrollo o proceso y documentos. Estos 5 apartados lo único que están haciendo es mostrarnos en blanco el índice habitual que suelen tener los procedimientos de cualquier sistema de gestión basado en un estándar ISO. ¿Cuál es la idea de utilización de estos campos? Pues que si nosotros ya tenemos redactado el procedimiento en nuestro Word o en nuestro Excel o en PDF, simplemente arrastremos el contenido en texto de cada una de las secciones a estos campos para poder tener acceso directo a la información por si es necesaria la consulta en algún momento en el que estemos fuera de nuestra oficina. Recordemos que la plataforma Energes nos permite trabajar desde cualquier punto del mundo con solo tener disponible una conexión a Internet. En este caso nosotros lo vamos a dejar en blanco porque vamos a ver una funcionalidad que nos va a permitir hacer esto de una manera más cómoda y más completa. Hacemos clic de momento en el botón guardar. Nos confirman que los datos se han añadido con éxito y, como siempre, en el menú de la barra lateral derecha se nos despliegan las opciones de revisión, distribución y adjuntar datos. Vamos a hacer una revisión, la número 1, como antes, inicial, la fecha de hoy, día 21, quién elabora, quién revisa y quién aprueba. Lo volvemos a decir que es en estado de aprobación, hacemos clic en botón guardar y, como siempre, se nos confirma que se han añadido los datos con éxito y que la persona, y nos aparece el asiento en la base de datos en la parte inferior. Bien, vamos a verificar que todo se está haciendo correctamente. Para ello hacemos clic en el botón listado del menú de la barra lateral derecha y aquí vemos, como lo tenemos configurado para que nos aparezcan 10 entradas por página, en este caso vemos que al tener 11 registros, como nos indica la aplicación, el registro que acabamos de introducir se encuentra en la siguiente página. Efectivamente vemos que tenemos prueba demo Energes, estado en vigor, le damos a editar y vemos que aquí están introducidos los datos que acabamos de introducir. Si le diéramos una nueva revisión, nos aparece por defecto la número 2 porque ya tenemos una. Bien, de esta manera, así de sencilla, se gestiona la parte de lo que sería nuestro manual de procedimientos e instrucciones de nuestro sistema de gestión de la eficiencia energética. Simplemente para no hacer esto muy extenso y muy pesado, si ahora nos vamos a la sección de registros, vemos que la idea es exactamente la misma. Listado general de registros, menú barra lateral, si le doy a introducir nuevo, vemos que nos pide código, título, soporte, disposición de conservar o destruir, en qué lugar se almacena o se conserva la copia, el tiempo y si está en vigor o en obsoleto. Si vemos uno de los que ya están introducidos, vemos que una vez que se guarda, como siempre, se nos despliega en la parte lateral derecha el menú de opción, revisión y distribución. Hacemos clic en revisiones, vemos que tenemos la número 1 introducida, que por defecto nos sale la número 2, etcétera, etcétera. Es decir, la gestión es exactamente la misma que lo que acabamos de ver en procedimientos y en manual. Por último, para finalizar este video tutorial, vamos a hacer cómo se introduce la normativa externa, es decir, normas, planos, especificaciones técnicas, todo aquello que sea de interés y tener controlado de cara a la gestión de nuestro sistema de administración de la eficiencia energética y que tenga carácter externo a nuestra propia gestión o a nuestra propia emisión. En este caso no tenemos nada introducido, pues como siempre, botón del menú de la derecha, nuevo, clic. Y en este caso simplemente nos pide el título, pues vamos a poner, por ejemplo, norma ISO 50001 del 2011, fuente, comité ISO, fecha de entrada en el registro, pues si normalmente será la fecha en la que comenzamos a elaborar nuestro sistema de gestión de la eficiencia energética, pues vamos a poner, por ejemplo, el 15 de julio, y fecha del programa. En este caso, la fecha tendríamos que buscar y confirmar en la página web de la organización ISO en qué fecha
se dio validez a la normativa. En este caso vamos a poner, por ejemplo, el 11 de abril del 2011. Le damos a guardar y el programa nos dice que la documentación se ha grabado, o sea, asentado en la base de datos con éxito. Como siempre, en la barra lateral derecha, si hubiera algún tipo de función adjunta o relacionada con el asiento que acabamos de hacer en nuestra base de datos, siempre se nos desplegará aquí. En este caso se nos ha desplegado la posibilidad de adjuntar un documento. En este caso sería el PDF de la norma ISO correspondiente. No tendríamos más que darle a seleccionar archivo y sería tan sencillo como adjuntar un archivo a un email. Es así, le daríamos a guardar y automáticamente el archivo quedaría guardado y asociado a nuestro documento. Bien, verificamos, como siempre decimos, con la opción listado del menú de la derecha que nuestra normativa interna ha sido registrada en la base de datos y por último lo que vamos a hacer ahora se puede hacer en todas las secciones del programa. Vamos a hacer clic en el botón imprimir. Al hacer clic en el botón imprimir nos aparece una pantalla intermedia en el que se nos pregunta qué registro quiero imprimir. Obviamente quiero imprimir el registro de control de la documentación externa. En este caso aparece un combo que lo que hace es llevarnos a la base de datos de registros que nosotros hemos introducido previamente. Entonces, en este caso tendríamos que buscar entre nuestros registros aquel cuyo código y título se corresponde con el registro que queremos dar. ¿Por qué? Porque esta información la plataforma la va a volcar en el documento que va a ser imprimible en los campos de código, elaboración, revisión, aprobación, número de emisión y fecha de emisión. Como no lo hemos introducido en nuestra base de datos de registros, lo que vamos a hacer es agarrar cualquiera, por ejemplo el RG-GER 622, vamos a suponer que fuese este el documento, vemos que al cargar cualquiera de los registros de la base de datos se autocompletan los campos de emisión y de fecha de emisión. Si le damos a continuar, el programa va a generarnos nuestro documento, título del documento, documentación externa. Las personas que elaboran, revisan y aprueban son volcadas, José Antonio, José Manuel y Lucas, efectivamente. El código RGE-GER 622, que es el que hemos seleccionado. El nivel de emisión 1 y con fecha 6 de mayo del 2013, que es la que tiene. Y los campos de nuestra tabla se entregan y se rellenan perfectamente. Título de la legislación norma ISO 9000, fuente organismo ISO, fecha de entrada en el registro 15 de julio del 2013, fecha de emisión del programa 11 de abril del 2011. Bien, como hemos visto en este caso, se vuelca perfectamente la información y se genera el documento imprimible. Vamos a hacer otra prueba para finalizar con el listado de procedimientos para ver un procedimiento auditable básico, que es el listado de procedimientos e instrucciones. Cuando llega al equipo auditor es uno de los primeros documentos que nos van a pedir. Le damos a imprimir, nuevamente seleccionamos, tendríamos que buscar el listado de procedimientos, en este caso sí lo tenemos introducido, RGE-DOC 423, listado de procedimientos del sistema de gestión. Se autocompletan los campos de emisión y de fecha, hacemos clic en continuar y vemos que efectivamente se vuelca el código, se vuelca el nivel de emisión y se vuelcan los datos de todos los procedimientos, incluido el que acabamos de introducir, prueba de Monerges, en este punto. Bien, espero que les haya sido útil este vídeo tutorial, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y un saludo.